Vamos a preparar nuestras Biblias para así leer este texto que nos va a llevar al tema de hoy, que tiene por título Viviendo en la Santidad de Dios. Viviendo en la Santidad de Dios. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 11. Y posteriormente leeremos Romanos 6:22. Repito, vamos a leer en este momento Deuteronomio 6, 11 al 11. Dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Aleluya. Ahora vamos a ver, hermanos, Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, entonces este hermoso tema, viviendo en la santidad de Dios. Y como objetivo principal, Dios demanda a todos sus hijos, hermanos, por supuesto nos contamos nosotros porque hoy somos hijos por adopción, a vivir en la santidad como una manifestación natural de la vida nueva en Cristo Jesús, con el propósito de servirle, amarle, adorarle y así permanecer con Él por toda la eternidad. Aleluya. Es así, amados hermanos, como nosotros tenemos que vivir esa santidad en la cual Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, para poder revestirnos exteriormente de Él, de nuestro Señor Jesucristo, es necesario conocerle interiormente. Pues Cristo, usted sabe, es recibido en nuestro corazón, en el corazón. Por eso, esta santidad se tiene que manifestar de manera exterior hacia los demás. Si tú y yo, amado hermano, hermana, joven, señorita, ya hemos aceptado a nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo en nuestro corazón, entonces no podemos ocultar que ahora permanecemos en el amor de Él. Y si verdaderamente creemos que Él es nuestra esperanza de gloria, entonces nosotros tenemos que comportarnos de manera que todo el mundo pueda ver que Él es nuestra fuente de vida, que ahora sí que de Él, hermano, proceden todas las cosas que nosotros hacemos. Lo hemos aprendido a través de su palabra, que la pureza de nuestra vida diaria, hermano, se vea manifestado. ¿Sabe por qué? Porque la gente siempre va a ver nuestras acciones, nuestras actitudes. Es por eso que le digo que la pureza de nuestra vida diaria procede solamente de Él y tenemos que manifestarlo nosotros al exterior, a lo visible, a lo que se ve, para que así de esta manera eso invisible sea manifestado en lo visible y que el mundo
se dé cuenta que tú y yo somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque el plan de Dios es que algún día, hermanos, todo el mundo se convierta a Él. Por eso, hermanos, sabemos que Él es paciente. Él es paciente, amados hermanos. Por ello, nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo para preparar un lugar celestial para nosotros, para que asimismo, así como Él es santo, nosotros también tenemos que vivir la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, hermanos, ser santo es estar separados, alejados del pecado, de la maldad y de las cosas del mundo. Por eso dice la palabra de Dios en Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Aleluya. ¿Qué debo hacer? Como hijo de Dios, ¿qué debo hacer para alcanzar la santidad? Bien, para todo, amados hermanos, lo que se relaciona a esta necesidad, no hay más que una sola respuesta. Recuerda esto, una sola respuesta, un solo camino que se llama Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, amado hermano, lo tenemos todo. En Cristo estamos completos, aleluya. Debemos de dejar, por supuesto, la vida de pecado, la vida de maldad, la vida de egoísmo, de ambición, de vicios. ¿Por qué? Porque eso ya lo vivimos. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, tú y yo vivíamos en la maldad, pero ahora hemos sido salvos por su gracia y por lo tanto somos llamados a vivir en esa santidad. Y debemos de vivir, como dice, como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia. Debemos de reconocer que ser santos o ser santificados, amados hermanos, es porque tú y yo estamos viviendo separados, aparte, consagrados. ¿A quién? A nuestro Dios únicamente, separado de todo aquello que a Él no le agrada. Por eso, amados hermanos, no puedo yo, oiga bien, o no puede usted, hermana, hermano, vivir, óigalo bien, en la luz y seguir en las tinieblas. Es decir, no puedo vivir siendo salvo, no puedo vivir en la santidad y seguir haciendo maldades, seguir actuando con un corazón malo. Por eso, Él nos ha apartado del mundo, nos ha apartado de lo inmundo. Por eso nosotros hoy vivimos una vida diferente. Ahora vivimos, hermanos, para Dios. Fíjate bien, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, dice claramente, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Ahora, la santidad dice que tiene dos aspectos, vamos a decirlo así. La santidad o la santificación en el hombre es posicional y es progresiva. Vamos a ver a qué se refiere. Cuando dice que la santificación es posicional, es porque comienza desde el momento en que usted y yo le hemos creído a nuestro Señor Jesucristo y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Y en ese momento, hermano, hermana, desde ese momento usted y yo es porque estamos teniendo un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Estamos siendo levantados nuevamente, estamos siendo lavados de nuestros pecados, de nuestra maldad. Por eso, amados hermanos, el Espíritu Santo, cuando el Señor nos santifica, viene el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros como creyentes y
Usted y yo somos sellados por Él. Somos sellados. El Espíritu Santo nos pone un sello de santidad donde dice, tú estás apartado para Dios. Amado hermano, hermana, por eso esa posición en la vida del creyente hace que se permanezca unido a Dios y estar separado de lo malo y consagrarnos únicamente para Él. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Hermano, hermana, tú y yo hemos creído en Él. Joven, señorita, usted ha creído en el Señor Jesucristo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Hemos sido, hermanos, sellados, como le dije, por el Espíritu Santo. Desde el momento en que verdaderamente nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ahora tenemos que manifestar la luz de Cristo en nuestras vidas. Aleluya. La santificación, dice, es progresiva y práctica. Progresiva, ¿por qué? Porque cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, va su vida en crecimiento. Cada día el Espíritu Santo va perfeccionando nuestra vida. Va, hermano, en una escala hacia arriba, no hacia arriba y luego hacia abajo, no, en una escala hacia arriba, por eso dice que es progresiva, vamos progresando más y más, el Espíritu Santo va incrementando en nosotros, hermanos, esa manera de vivir, esa forma de hablar, esa forma de actuar, esa forma de ser, de manera que las personas que no conocen vean, hermanos, en ti, en mí y en cada uno de nosotros esa santidad, ese cambio progresivo, aleluya. Y por eso 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Y práctica, ¿por qué, hermanos? Porque a través de lo que hacemos, de lo que hablamos o la forma en la cual tú y yo actuamos, vamos a manifestar ahí, hermanos, de una manera natural que Cristo mora en ti y mora en mí, y mora en cada uno de nuestros seres queridos, en cada uno de nosotros, los que hemos aceptado estar ahí haciendo lo que nos pide en su bendita palabra. Aleluya. Por eso, hermanos, nosotros que le hemos buscado, que le hemos aceptado, ahora le servimos por amor, por su gracia divina, somos salvos. Aleluya. Lamentablemente, esto es muy lamentable, hermano, y yo creo que debe de prenderse un foquito de alerta muchas veces en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque hay hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, hay hermanos que no se comportan como verdaderos cristianos. ¿Dónde queda la santidad? ¿Dónde queda esa manifestación? ¿Dónde queda esa vivencia de la santidad? Y es ahí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que detenernos, hacer un alto. Que no nos pase, amados hermanos, como lo que sucedió con la iglesia de Corinto. Recuerde que llegó un momento en que hubo divisiones, llegó a haber divisiones. ¿Por qué? Porque había culto a líderes, había una total inmoralidad, prácticas religiosas dudosas. Por eso, amados hermanos, en estos casos, todo cristiano que actúa de esa forma es apremiado a limpiarse de toda contaminación. El Señor Jesucristo nos invita a que nos limpiemos de toda contaminación,
Nos dice 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A su nombre sea la gloria. Esto es, amado hermano, hermana, esto es la santificación progresiva y práctica, la cual debe de realizarse cada día. No solamente cuando venimos al templo o a los cultos, pues, no solamente cuando estamos unidos entre hermanos o estamos con los siervos de Dios o tenemos una actividad evangelística. No, amado hermano, hermana, en todo momento usted y yo tenemos que manifestar nuestra santidad. Si estamos viviendo en la santidad de Dios, entonces usted debemos de manifestar que nuestra santificación verdaderamente está siendo progresiva y práctica. Y a través de este proceso iremos creciendo a la medida en que responsablemente nos vamos tomando de la mano de Dios para servirle y para que nuestra vida esté dispuesta al Señor. Aleluya. Haciendo a un lado, óigalo bien, haciendo a un lado todas las obras de la carne, todo aquello que contamina nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto es para nosotros, varones, damas, es para nosotros también, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Usted y yo conocemos a Dios. Usted y yo sabemos quién es Dios. Y por eso, hermano, hermana, creo yo que por eso tenemos que vivir esta santidad. Tenemos que manifestar cada día que el Señor es digno de toda honra, de toda gloria y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él es digno de que usted y yo, hermano, hermana, joven, señorita, que usted y yo le sirvamos en santidad. Aleluya. Segundo punto, ¿por qué es importante revestirnos de la santidad de Dios? Porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo mortal, jamás, hermano, hermana, óigalo bien, aunque parezca increíble, pero jamás podremos decir que no pecamos. Pues la palabra de Dios dice, oiga bien, en primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pecamos, a veces nos airamos, nos enojamos y nos vamos sobre los hijos quizás, a veces los castigamos sin tener la razón nosotros como padre, o a la esposa o al esposo le recriminamos, a veces cometemos esos errores, hermano, dice la palabra es airaos, pero no pequéis, y lamentablemente a veces nos airamos y pecamos. Así es la verdad. Entonces, hermano, por eso dice, ¿por qué es importante revestirnos de la santidad de Dios? Bueno, porque de esa manera, amados hermanos, tú y yo vamos a confirmar y vamos a afirmar en el Señor que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, ya no lo practicamos. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque el cristiano debe de crecer y madurar espiritualmente. Por eso dice Gálatas 5, 16, 18, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aleluya, no estáis bajo la ley, dice la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, por eso deudores somos, nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, 2 y 13, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Por eso es muy importante, amados hermanos, hermanas, que nos demos cuenta y reconozcamos que la santidad no se logra, hermanos, con penitencias. No se logra con buenas obras. No se logra, hermanos, a través de que estoy cumpliendo sacramentos. No, sino solo por el Espíritu, cuando hacemos morir las obras de la carne. Entonces vamos a poder alcanzar, ser revestidos y vivir en la santidad que Dios quiere. Mire, amado hermano, si algún varón, alguna dama, un joven, nos pregunta, ¿dónde puedo procurarme una investidura digna de los atrios de Jehová? Una armadura que me guarde de las acechanzas del enemigo, un manto real que corresponda a un oficio de sacerdote, de hija o hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Vestidos mejor de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquello que tú y yo necesitemos, será dado por Él y en Él. Aleluya. Solamente así, de esta manera, hermano, hermana, nosotros vamos a tener esa investidura. La santidad no se compra, no se obtiene con buenas obras, no se obtiene, amados hermanos, haciendo penitencias. La santidad, hermano, se obtiene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo, nos está diciendo, tienes que esforzarte, tienes que hacer un esfuerzo para que de esta manera te alejes de lo malo. El enemigo está al acecho, recuerda. El enemigo está ahí, esperando que nos descuidemos, esperando dar el zarpazo. Pero poderoso es Cristo, que nos embiste de su poder y de su santidad. Aleluya. Por eso, amados hermanos, recordemos esto. Tú y yo, hay muchos varones de Dios que fueron servidores, que le sirvieron al Señor en gran santidad, que le sirvieron y trabajaron en la obra y dieron todo de ellos para poder agradar a aquel que los llamó. Pero nosotros, hermanos, al único, óigalo bien, al único que vamos a mirar para pedirle santidad, se llama Jesucristo. A nadie más, ni a ningún hermano, por muy buena gente que sea, por muy amable, por muy de buen corazón, como decimos, sea su comportamiento, ningún hermano te puede dar esa santidad. Esa santidad viene del Dios Todopoderoso, aleluya, porque Él es mayor que todos. Dice 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, aleluya. Y si Él, nuestro Señor Jesucristo, venció a Satanás
allá en la cruz del Calvario, tenga la plena seguridad de que nos va a dar la victoria. Cristo venció cuando dijo esta palabra, consumado es. Él dijo, he vencido. A pesar de las pruebas, de las tentaciones, como hombre que Él vivió aquí en esta tierra, dice la palabra de Dios que Él no pecó. Bendito sea su nombre, aleluya. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la plena seguridad que Él es mayor que cualquier enemigo que se presente en contra de nosotros. Por eso nosotros nos tomamos de su mano, por eso nosotros nos unimos a la victoria de Cristo, aleluya. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo debo de cuidar? Entonces, se dice este tercer punto, ¿cómo debo de cuidar nuestra santidad? ¿Cómo debemos de cuidar nuestra santidad ahora para crecer en Dios? ¿Cómo debemos de cuidar nuestra santidad para crecer en Dios? Amado hermano, hermana, lo que usted y yo tenemos que hacer cada día es esforzarnos, aprovechando el tiempo en la oración, en la lectura de la palabra, ayunando, oyendo alabanzas o alabando al Señor. Nuestra vida, hermanos, tenemos que ponerla en las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para no caer en el pecado nuevamente. Recuerde, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no tenemos por qué darle cabida al enemigo. No tenemos por qué abrirle la puerta al enemigo. Ni siquiera, hermano, hermana, te digo esto, joven, señorita, aunque tú estés en oración y estés en ayuno y estés leyendo palabra, amado hermano, no te confíes. No te confíes. Tú vive en la santidad y el enemigo, hermano, hermana, te digo, también tiene poder y puede hacernos caer en el momento de debilidad o en el momento que menos te esperas. Por lo tanto, no te confíes. Sigue orando, sigue orando. Y si nosotros oramos, el enemigo va a huir de nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos va a investir de su poder y su santidad. Aleluya. Cada día tenemos que esforzarnos. Óyelo bien, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 26:41, dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, hermanos. Por eso nosotros tenemos que velar y orar constantemente, mantenernos siempre tomados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque siempre es necesario que oremos. Siempre es necesario, dice la palabra, tenemos que orar y no desmayar. Siempre, hermanos. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, orar los unos por los otros, para que de esta manera, amado hermano, hermana, no caigamos en la tentación. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, hermana, joven, señorita, debemos tener mucho cuidado. No tenemos, hermanos, que darle cabida al enemigo para no perder la comunión con Dios, para no perder la santidad. Aleluya. Qué importante es, hermanos, desde los tiempos antiguos, usted sabe, Dios les refirió esto, guardarse en santidad. Y se da cuenta cuántas y cuántas veces no le falló el pueblo a Dios. Sin embargo, Dios en su gran amor y su misericordia les perdonó muchas faltas, muchas faltas. La muestra está que hasta este momento Dios ha cumplido su promesa
de guardar a su pueblo Israel. Aleluya. Gracias a Dios, y por eso nosotros tenemos que orar por el pueblo de Dios también. Hermanos, tenemos que hacer compromisos con Dios y sobre todo con nosotros mismos. ¿De qué? De leer la palabra, de orar constantemente, porque en Él vamos a encontrar las promesas maravillosas que se cumplen en nuestra vida. Y mire, hermano, si se cumplen en mi vida y si se cumplen en cada uno de nosotros, en tu vida, hermano, fíjate bien, esta promesa se la vamos a transmitir a nuestros hijos, aleluya, se lo vamos a transmitir a ellos. Juan 8:51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Por eso, amados hermanos, estas promesas son promesas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Son promesas que sabemos que el Señor siempre las va a cumplir en nuestra vida. Y créame, yo creo, hermano, hermana, que estamos nosotros luchando por mantenernos en la santidad, por vivir en la santidad, para manifestar al mundo que somos diferentes, que nuestra vida es diferente, que nuestra forma de hablar es diferente, que nuestras actitudes son diferentes. Tenemos que manifestar el cambio. Repito, no en la iglesia, en nuestro hogar, en la calle, en el trabajo, donde quiera que usted y yo andemos, amados hermanos, tenemos que manifestar la santidad de Dios. Aleluya. Por eso es importante, pues, que cada uno de nosotros guardemos su palabra y nos guardemos en el Señor. Dice Apocalipsis 3, 8 y 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se da cuenta, hermanos? Tenemos que ver eso, ser completos delante de Dios. Delante de Dios no podemos andar a medias tintas, como dice su palabra, o frío o caliente, no tibios. Por eso es importante que andemos en el Espíritu. Y si nosotros andamos en el Espíritu, pues entonces vamos a soportar las tentaciones del enemigo. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice Romanos 8, 12 al 13. Tenemos que seguir luchando, hermanos, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo de muerte, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir buscando, hermanos, vivir apartados de la maldad, vivir alejados de lo mal. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos en el mundo y usted y yo ya no somos del mundo. Vivimos en el mundo porque el hecho que usted y yo hayamos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador no quiere decir que no vamos a ir a otro planeta. No quiere decir que vamos a estar alejados totalmente de este mundo. No, seguimos aquí, dice, somos del mundo, pero ya no hacemos las cosas del mundo, porque hoy vivimos una santidad a la cual Cristo nos ha llamado. A su nombre sea la gloria, aleluya. Por eso tenemos que buscar más y más de Dios cada día. Recordemos esto, nuestro Señor Jesucristo oró
y ayunó, y su comunión con el Padre fue permanente. Y cada vez que él oraba, sucedían grandes maravillas. Así pues, puede acontecer con cualquiera de nosotros si buscamos vivir en la santidad de Dios. Por eso, amados hermanos, recuerde que en el Evangelio de San Lucas se nos narra cuando nuestro Señor Jesucristo oró mientras era bautizado, dice que ahí inicia su ministerio y se fue a los lugares desiertos, a un monte, a orar, al huerto de Getsemaní. Ahí lloró por las multitudes antes de su muerte, y este es un ejemplo que Él nos ha dejado para que lo veamos siempre y mantenernos en la oración y en el ayuno. Porque de esta manera, hermanos, nosotros tenemos que pedir a Dios cada día que nos revista de su poder, que nos revista de su santidad. Tenemos que seguir orando para que Dios santifique todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma. Y asimismo, amados hermanos, mantenernos, óigalo bien, mantenernos delante de su divina presencia. No podemos estar alejados de Dios. Hoy ya le conocimos, hoy ya le hemos aceptado. Hoy, hermano, hermana, joven, señorita, hoy usted y yo vivimos en la santidad de Dios, no por nuestras buenas obras, no, sino porque Él, en su gracia divina, nos ha brindado esta oportunidad. Él es bueno, recuerde esto, no porque nosotros seamos buenos, no hay justo ni aun uno. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, pero por su gracia divina, amados hermanos, usted y yo podemos vivir en esa santidad. Y esa santidad, amados hermanos, es lo que va a hacer que tú y yo nos santifiquemos. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aleluya. Repito, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será? ¿Cuándo dice la palabra de Dios que será esa venida? No lo sabemos, pero dice que tú y yo tenemos que estar guardados en esa santidad de manera irreprensible, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, amados hermanos, cada uno de nosotros vamos a ser instrumentos de Dios en sus manos poderosas. Vamos a ser instrumentos para la honra, para ser santificados, para ser útiles a Dios. Por eso tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Para eso nos ha llamado el Señor, para eso nos ha salvado, para servirle. Pero tenemos que servirle, amados hermanos, con un testimonio verdadero, con un testimonio puro de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No podemos engañar a Dios, fingiendo, haciendo cosas que no somos. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, estamos viviendo y estamos sirviendo al Santo de los santos. Aleluya. Y es por eso, amados hermanos, que usted y yo, si somos útiles al Señor, tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, óigalo bien, hermano, hermana, joven que vas iniciando tu vida en el camino del Señor, señorita, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda
buena obra. Aleluya. Para toda buena obra, hermano. La obra a la cual el Señor nos ha llamado es para servirle. No podemos permanecer solamente en la banca toda nuestra vida de cristianos. Desde el momento, hermano, que usted y yo aceptamos al Señor, tenemos que vivir una vida de servicio. Pero para vivir una vida de servicio, hermano, vea qué importante es que vivamos en la santidad de Dios. Porque de esta manera le vamos a demostrar a Dios cuánto le amamos. Aleluya. Hermanos, si nos guardamos del mundo, de la carne y de todo pecado, solamente de esta manera podemos vivir en la santidad de Dios y podemos servir más y más al Señor Jesucristo, dando mucho fruto, y solamente así seremos investidos con el poder de lo alto para que nuestras vidas, para que su vida y mi vida y la vida de nuestros seres queridos estén al servicio de Dios. Aleluya. Solamente de esta manera, solamente así, hermanos, vamos a cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, oiga bien, por vuestro fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Solamente de esta manera. No hay otras maneras, no hay otra forma, no hay otra persona en la cual, hermano, usted y yo podamos tener esa santidad en nuestra vida. No es fácil, por supuesto, no es tan sencillo, pero en Cristo todo lo podemos. Y si usted y yo estamos dispuestos, amados hermanos, y queremos que esa santidad se manifieste en nuestra vida, entonces tenemos que tomar lo que Dios pide. Y Dios demanda vivir en la santidad como una manifestación natural. Por supuesto, al principio cuesta trabajo, hermano. Pero, mire, así como éramos en el mundo antes de conocer al Señor, ¿cómo hacíamos las cosas? Las maldades, los daños, los prejuicios, todas las cosas negativas que hacíamos, hermano, lo hacíamos de manera natural. Bueno, pues hoy Cristo nos ha salvado y nos ha limpiado con su sangre preciosa. Ahora tenemos que manifestar de manera natural esa santificación, esa santidad en nuestra vida, y de esta manera vamos nosotros a cumplir al Señor lo que Él nos pide. Aleluya. Solamente así vamos a dar mucho fruto. Recuerde, solamente tomados de la mano del Señor, solamente permaneciendo en su palabra, dice el Señor que si nosotros permanecemos en Él, Él va a estar con nosotros. Y si nosotros aprendemos a depender de Él, hermanos, vamos a dar mucho fruto. Y si nosotros nos separamos de Él, nada podemos hacer. Nada vamos a lograr, porque separados de Él, nada podemos hacer. Aleluya. Para concluir, amados hermanos, revestidos pues de la santidad de Dios, que es en Cristo Jesús, es poner sobre Él todos los aspectos de nuestra vida, a las cuales tenemos necesidad. Y por eso, hermano, hermana, joven, señorita, varón, Dios quiere que nos limpiemos de toda contaminación. Ya Cristo nos ha liberado del pecado.
Ahora, con su sangre preciosa, hermanos, hemos sido lavados y comprados, pero asimismo nos ha revestido de su santidad. Y de esta manera tenemos fuerzas, muchas fuerzas, para renunciar al mal, y Él nos guardará de toda contaminación. Recordemos, hermanos, hermanas, nuestro Señor Jesucristo es nuestra armadura contra el pecado. Hemos vencido por su sangre. En Él somos invulnerables, pues Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, y solamente Él y en Él podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno que Él lance contra nosotros. Aleluya.